Buenas tardes, estimados compañeros docentes, esperando y se encuentren de lo mejor. A continuación, de manera un poco resumida, les presento la temática de la segunda sesión y que teníamos pendiente, ¿sí? Solamente a manera de repaso, en su primer presentación, en la sesión uno ya tenemos aquí los criterios de evaluación en cuanto a la lista de cotejo, solamente para recordar, hay que recordar los criterios de participación y ahí los tenemos a la vista, ¿no? Asistir a todas las sesiones, permanencia, participar en clase, eh, entregar las evidencias a tiempo y forma y con criterios de calidad, ¿sí? Eh, Afortunadamente ahorita ya la mayoría ya los entregó, los que de la primera sesión, y pues por tal motivo los felicito. Bueno, eh, uno de los temas que yo no quería dejar pasar es este que tenemos aquí en esta diapositiva, los derechos y obligaciones del docente en México, ya que como es una materia que habla del tema jurídico, no debemos dejar pasar el tema de los derechos y obligaciones. Y es un tema muy importante, ya que muchas veces nosotros desconocemos en nuestra labor docente los derechos a que somos merecedores. Eh, por ejemplo, en la universidad nosotros manejamos el contrato colectivo de trabajo. Como abogados podemos mencionarles que posiblemente muchos de ustedes ya lo sepan. Una ley secundaria, una constitución local, o sea, de un estado de la República, no puede contravenir una ley general, como la Constitución General, ¿sí? Una constitución del Estado de Sinaloa no puede contravenir un artículo de la Constitución General de la República Mexicana. Entonces, si en un contrato colectivo de alguna universidad tiene algún artículo que contravenga, por ejemplo, la Ley General del Servicio Profesional Docente o el artículo fundamental, que es el artículo tercero, si un contrato colectivo contraviene las leyes generales, la que va a regir es la ley general. Es por eso la importancia de revisar los derechos y obligaciones del docente en México. Y aquí tenemos cuando se expidió el decreto, en 2013. Les pido que pongan especial atención porque después de este tema vamos a hacer un recorrido eh, histórico sobre el aspecto educativo en la historia de México. Y aquí es importante mencionar que este decreto se expidió en el 2013, como dice ahí en el segundo renglón, en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y en su artículo 2 dice ahí, en la parte de abajo, esta ley tiene por objeto regular el servicio profesional docente, establecer los perfiles, parámetros e indicadores, o sea, las competencias que deben manejar los docentes. Y el punto número 3, que es el que nos viene a nosotros en este tema a interesar, regular los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente. Entonces empezamos con ellos y quiero que le pongan especial atención a esta temática porque si en algún momento alguno de ustedes, algún compañero, se llega a ver en un problema legal, en una situación de un juicio, aquí tenemos los principales fundamentos con los que nosotros podemos defendernos o fundamentar nuestra demanda. En el título quinto habla de los derechos y obligaciones y sanciones. El artículo 68 nos habla de los derechos. Participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos. O sea, si nos sale una convocatoria, tenemos el derecho, si llenamos los requisitos, las competencias, las capacidades, las habilidades de participar en los procesos de evaluación. Este punto número 2 es muy importante. Muchas veces las personas, y hablando de cualquier tipo de ley en general, este, ignoramos algunos derechos que tenemos como ciudadanos, en este caso como docentes. Pero si lo analizamos, vean, el punto 2 es muy claro. Conocer con al menos 3 meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores con base a los cuales se aplicarán los procesos de evaluación. Es decir, a mí no me pueden venir a evaluar de un día para otro. Si eso pasara, aquí tengo el fundamento legal para defenderme. La ley del servicio profesional docente, en su artículo 68, en el punto número 2, menciona que yo tengo derecho de conocer los perfiles o las competencias que debo
de tener como docente con al menos 3 meses de anterioridad. Entonces no nos pueden evaluar con un mes de anticipación o 2 meses. Yo tengo que saber los requisitos, los perfiles, los indicadores con 3 meses de anticipación. Esto es muy importante que lo sepamos nosotros los docentes, ¿sí? En caso de que fuéramos evaluados, el punto 3 dice recibir, además de los resultados, ¿sí?, un dictamen de diagnóstico que contenga las necesidades de regularización. Es decir, si yo no pasé la evaluación, no voy a ser despedido. Me tienen que dar un dictamen y que me diga el diagnóstico de cuáles son las necesidades que yo tengo, qué capacidades me hacen falta o qué competencias me hacen falta desarrollar, ¿sí? En el punto número 4, pues, a como ustedes lo están haciendo ahorita, ¿no? Capacitarse, pues tener derecho a los programas de capacitación y formación continua. Y ser incorporados a los programas de inducción, reconocimiento y formación continua. Esos son nuestros derechos. Una temática que siempre los docentes hemos puesto especial atención y en las reuniones de academia, siempre he escuchado esta situación que viene en el punto número 6, que durante el proceso de evaluación se ha considerado el contexto regional y sociocultural. A veces decimos los docentes en las reuniones, no, pues es que este sistema de competencia nació en Europa, ¿cómo lo queremos aplicar en México? Y a veces decimos, ¿no?, que las personas que elaboran las leyes a veces están detrás de un escritorio y no conocen los contextos donde trabajamos los docentes. Bueno, aquí tenemos otro artículo que nos puede ayudar a defendernos en este sentido. Que durante el proceso de evaluación se ha considerado el contexto regional y sociocultural. Y en caso, en caso de que yo sienta que fui evaluado injustamente, que se me violentaron los derechos, el punto número 7 nos dice ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 81. Es decir, yo puedo establecer una defensa en caso de que sienta que mis derechos fueron vulnerados. El punto número 8, pues, acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento contemplados en la ley de acuerdo a los méritos que nosotros manejemos, competencias, habilidades, etcétera. Que la valoración de los procesos de evaluación se efectúe bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad. Debemos estar pendientes cuando nos evalúan que estos principios sean respetados. A continuación, en el artículo 69 vienen las obligaciones. Algunas temáticas son parecidas a los de los derechos. Si se dan cuenta, el punto número 1 dice cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción y permanencia, ¿sí? En el punto número 2, cumplir con el periodo de inducción al servicio y sujetarse a la evaluación, que para dicho efecto se refiere a esta ley. Si se dan cuenta, esta ley se promulgó en el 2013. Hay que recordar que fue en la anterior presidencia, donde parecía que había una cacería en contra de los docentes o a evaluarlos. Hubo mucha controversia, hubo muchas marchas alrededor del país y, bueno, si se dan cuenta, en la ley se repite mucho la palabra evaluación, como lo tenemos ahí en el punto número 2. En el 3 dice prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción sin previa autorización. Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos. Es decir, para poder prestar el servicio nosotros tenemos que sujetarnos a un proceso. Se dan cuenta la imagen que mostramos en la diapositiva, pues tenemos que asistir al curso de capacitación, que como obligación, más que nada muchos docentes los pedimos como un derecho. Nosotros tenemos que estar en formación docente constante. Y si se dan cuenta, el número 5 dice presentar documentación fidedigna dentro de los procesos de evaluación. Es decir, pues no presentar documentos apócrifos, ¿no? Y otra vez vemos aquí en el punto número 6, sujetarse a los procesos de evaluación. Eso, pues, algunos docentes lo miran como una obligación, pero pues las personas, los docentes, por ejemplo, de nuevo ingreso, pues es un derecho que estarían ellos muy atentos de ejercer. Porque si no tienen una plaza, si no tienen horas en clase, pues lo ejercitarían como un derecho ellos, los recién egresados. El punto número 7 también, atender a programas de regularización, así como aquellos que sean obligatorios de formación continua y capacitación. Entonces, maestros, el tema de los derechos y obligaciones es fundamental en caso de que nosotros consideremos que han sido violentados los mismos, nuestros derechos. Y aquí tenemos el fundamento legal para defendernos.
Eso además de los derechos que establecen en el artículo tercero constitucional o los derechos que también tenemos en la ley laboral, ¿sí? General. Bueno, esta diapositiva que tenemos aquí es la que se refiere a los videos que me han estado enviando como evidencia, como subproducto. Y esta temática la abordaré de manera rápida porque al final, como les comenté hace un momento, es un recorrido sobre la temática del derecho educativo, derecho a educación a través de la historia de México. Pero al final hay además una línea del tiempo referida a ella, por eso la voy a ver de manera un poco rápida, ¿no? Se dan cuenta, la primera vez que aparece en un documento legal, si se dan cuenta, aquí dice la Constitución de Apatzingán, pero formalmente fue un decreto constitucional. La de 1814 no fue la primera constitución de México. Este es un decreto constitucional donde su artículo 39, si se dan cuenta, la mayoría de nosotros sabemos que en la constitución actual, que se promulgó en 1917 con Venustiano Carranza, el artículo tercero es el relativo a la educación. Pero aquí, en este decreto constitucional, en el artículo 39 se menciona que en la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Es decir, aquí todavía no aparecía la palabra educación. Aquí establece como instrucción y está en el artículo 39 de este decreto constitucional. Ya como una constitución formal, tenemos la de 1824. Esta es la primera constitución que estuvo vigente en México. Y si nos damos cuenta, en su artículo 50 dice, las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes. Es el artículo 50. Otra vez todavía no aparece en el artículo tercero, como lo tenemos en la Constitución actual. Y dice en la parte primera, promover la ilustración sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. Si se dan cuenta, en esta Constitución, cada estado de la República Mexicana tenía el poder, tenía la facultad de regular lo que era la ilustración. No venía desde un gobierno central, sino por medio de los estados de la República Mexicana. Aquí tenemos en 1842 un proyecto de constitución. ¿Qué es de dónde sale aquí lo relativo a la educación? Pues dice aquí en esta Carta Magna se prescribe lo siguiente, lo relativo a las garantías individuales. Garantías individuales. Es decir, en el título tercero, su artículo 13, dice, la Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia las siguientes garantías. Igualdad, ¿sí? Y se dan cuenta, aquí lo que habla es de garantías individuales. Igual aquí, como podemos ver, no está todavía el artículo tercero como lo tenemos en la actualidad, pero se contempla como garantía individual la enseñanza. Si se dan cuenta, en el punto número 5 dice, quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y a ejercicio de las profesiones. Si se dan cuenta, quedan abolidos los monopolios. Si nos remitimos a la época de esta Constitución de 1842, hay que recordar quién tenía el poder de la educación o de la enseñanza en esa época, ¿no? Debemos recordar que era la iglesia, que más adelante salieron las situaciones que se presentó con Benito Juárez, ¿sí? Las leyes de reforma y tratando de separar la iglesia del Estado, y uno de los temas importantes fue separar la educación de la iglesia, ¿sí? Por eso es que aquí, en el punto número 5, se quedan abolidos los monopolios relativos a la enseñanza. Y en el punto número 6, la enseñanza privada es libre, sin que el poder público pueda tener más intervención que cuidar de las leyes. Aquí tenemos la segunda constitución general que rigió en México, que fue la de 1857. ¿Qué hay que resaltar aquí? Pues que aquí ya se menciona ya el artículo tercero. Esta Carta Magna de orientación totalmente liberal, lo que comentaba hace un momento, el artículo tercero prescribe lo siguiente. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Sí, la educación es libre. Como se mencionaba en la diapositiva anterior, pues que no tengan tintes relacionados a la iglesia, este tipo de educación. Y la segunda parte, en ese último párrafo,
La ley determinará qué profesión necesitan título. Ahorita en la actualidad esto está regulado por el artículo 5 de la Constitución. Aquí tenemos un proyecto de constitución. Si se dan cuenta, el segundo párrafo dice el primer jefe. A Venustiano Carranza se le llamó en la época de la Revolución el primer jefe de la Revolución. Este es un proyecto de constitución. El artículo tercero dice: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza superior y elemental, que se imparte en los mismos establecimientos. Entonces aquí ya nos acercamos a lo que es el artículo tercero, como lo conocemos en la actualidad. Este era un proyecto constitucional. Estamos en el 17. Y aquí tenemos, en esta diapositiva, cómo quedó el artículo tercero, ya en la misma constitución que promulgó Venustiano Carranza. ¿Sí? Ahí dice en el segundo párrafo, artículo tercero: la enseñanza es libre, será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, la elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Para 1934 estaba en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Podemos recordar nosotros que Lázaro Cárdenas propuso una educación de tipo socialista. Es decir, él llevó a cabo una revolución educativa, llevando a los lugares más alejados de nuestro país la educación. ¿Sí? Entonces, pero pues, tenía un tinte, ¿no? La educación que imparte el Estado era socialista. Hay que recordar que en esa época estábamos acercándonos a lo que era la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que estaban ocurriendo pues impactaban a nivel mundial, y por ahí había unos tintes soviéticos que, como sabemos, pues de Rusia proviene todo el socialismo, y Lázaro Cárdenas pues simpatizaba con estos ideales. El asunto fue que cuando terminó su presidencia y entró el presidente Ávila Camacho, reformó la Constitución y le quitó la mención de educación socialista, quedando el artículo tercero como originalmente estaba. Bueno, sobre la obligatoriedad de la educación. Si se dan cuenta, aquí vemos el artículo 31 y habla de las obligaciones de los mexicanos. En la Constitución del 17, pues viene ahí que hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria, elemental y militar. Hay que poner atención a qué tipo de educación estaban obligados los mexicanos: primaria, elemental y militar. En el 93 hay una reforma y dice: hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener educación primaria y secundaria y reciban la militar en términos de la ley. Se dan cuenta, aquí ya no solamente es la primaria y la militar, aquí habla primaria y secundaria. Para el 2002, para hacerlo de manera un poco más rápido, aquí se incluye la educación preescolar. ¿Se dan cuenta? Preescolar, primaria y la secundaria, de forma obligatoria. Pero al momento en que se reforma el artículo tercero, que es relativo a la educación, este impacta en el artículo 31, donde están las obligaciones de los mexicanos. Si el artículo tercero menciona que la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, esto repercute en las obligaciones de los mexicanos, o hacer que sus hijos o pupilos concurran a la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Sí? Hay un impacto. Si hay una modificación en el artículo tercero que hable de las obligaciones de los mexicanos, este impacta en el artículo 31 constitucional. Ya de igual manera, en 2012 se publicó en el Diario Oficial, en los artículos tercero y 30, la educación media superior. Si se dan cuenta, en esta diapositiva que tenemos aquí, hay un decreto expedido en el 2012, donde, si checamos las flechitas rojas que tenemos ahí, el artículo tercero dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica.
esta y la media superior serán obligatorias. Es decir, en el 2012 ya la educación media superior ya es obligatoria. Y como les comentaba hace un momento, esto repercute en el artículo 31 porque ahora los mexicanos tienen la obligación de que sus hijos también lleven a cabo la educación del bachillerato. En el 93 se expide la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación, pues, de manera general, pretende una educación integral. Si se dan cuenta, me voy a remitir a la imagen, que es una educación integral, ¿sí? Algo de aspecto intelectual, científico-técnica, cívico-social, física, refiriéndonos a la educación física, al ejercicio, estético, artístico y moral. Si nosotros hacemos un análisis de esas palabritas que tenemos ahí, fácilmente nos podemos remitir a la educación basada en competencias. Es decir, la educación no solamente son los contenidos que nos dan en las escuelas, la educación debe ser integral, que hable de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores de las personas a las cuales nosotros estamos formando. Recalca que la educación que reclama la sociedad del mañana está obligada a modificar el modelo académico tradicional. Es decir, tenemos que ir nosotros como docentes, ir avanzando en nuestra capacitación, nuestra formación. No debemos quedarnos en la educación tradicional. Tenemos que irnos formando. Dice aquí que esta ley concuerda con el sentido del artículo 3, responde también a una sociedad como la actual. Es decir, a una sociedad que tenga que responder a las necesidades, por ejemplo, laborales o necesidades de tipo de valores o de actitudes. Es decir, nosotros como docentes no solamente formamos en conocimientos al alumno, también en habilidades, pero también principalmente y en una sociedad que tenemos como en la de hoy, en valores y actitudes, ¿sí? Personas con una moral alta y también con una actitud de servicio. Y bueno, tenemos aquí los objetivos de la educación. Pues esta ley regula la educación que imparte el Estado, así como la Federación, entidades federativas y municipios. Es decir, esta ley es de observancia de nivel nacional. Aquí tenemos la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Sí? Lo mencionábamos, este mismo imagen que tengo yo aquí la tenía al principio cuando empecé a explicar los derechos y obligaciones del docente. Lo dejé aquí como referencia para, en caso de llevar a cabo esta línea del tiempo. Y por último, en esta presidencia actual, la Secretaría de Educación Pública detalló en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se piden las leyes secundarias de la reforma educativa. Esto ya fue con la presidencia actual. Si se dan cuenta, ahí está el nombre del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que, como nosotros sabemos, como promesa de campaña, prometió quitar lo que era el aspecto evaluativo y que a muchos docentes nos tenían incertidumbre, ¿sí? De perder el empleo o de llevar a cabo esas marchas en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, él prometió esa modificación, que no iba a haber ya más evaluación, sino formación y capacitación. Y bueno, aquí tenemos los puntos más importantes de estas leyes. La Ley General de Educación, si se dan cuenta, el principal cambio que contempla esta ley es la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa. Volviendo a lo que menciona el actual presidente, si se dan cuenta, habla mucho del combate a la corrupción. Bueno, en el segundo párrafo dice ahí, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, aquí en este párrafo que está subrayado dice que en uno de sus apartados precisa que los recursos que eran entregados al INFIED, o sea, al Instituto de Infraestructura, ahora se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia, precisamente para evitar la corrupción que se daba en las escuelas. Esos son de los puntos importantes que maneja la Ley General de Educación.
También tenemos aquí la ley reglamentaria sobre la mejora continua de la educación y en este sentido, ¿sí? La situación de la evaluación docente, a lo que muchos profesores tenían con incertidumbre, esta ley dice, su objetivo es regular el sistema nacional y crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación. Es decir, como lo decía el actual presidente en su campaña, no vamos a evaluar, vamos a capacitar a los docentes, ¿sí? Para que estén en mayor posibilidad de prestar sus servicios con una mejor calidad, ¿sí? Y en este caso, pues si ahora va a ser pura evaluación y capacitación, pues hay un instituto que se mencionaba mucho en la anterior presidencia. Esta ley contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, ¿sí? Y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua. Es decir, pues solamente los maestros, si consideramos que estamos bajos en el desarrollo de una competencia, pues podemos entrar fácilmente a cursos de capacitación y formación docente. Y aquí en esta ley general del sistema de carrera de las maestras y maestros, bueno, pues aquí viene todos los perfiles, los requisitos, las competencias, las habilidades que debe tener un docente para irse promocionando en su carrera docente, ¿no? Aquí lo podemos ver en esta ley. Y lo que les comenté al principio, pues aquí tenemos un análisis político a manera de línea del tiempo de el aspecto histórico educativo en México. Si se dan cuenta, a la izquierda aparece el primer decreto constitucional, el cual ya se explicó, y para que lo tengan de manera gráfica en esta línea del tiempo, hasta llegar a la actualidad. Las tres leyes que pues, se publicó el actual presidente, ¿sí? Ley reglamentaria para la mejora continua, Ley General de Educación y Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, de manera ilustrativa. Y bueno, para terminar, maestros, esta diapositiva pues ya la tienen, ¿no? Es el producto integrador, que es un escrito reflexivo en el que se explica a qué problemas y retos se enfrentan los actores educativos, alumnos, docentes, padres de familia, autoridad educativa, sociedad. Y este escrito se debe concluir con una propuesta de ley. Ustedes deben de, en este escrito reflexivo, ¿sí? Al final, hacer una propuesta. No lo vamos a hacer con todos los requisitos de una ley, sino que, bueno, pues como es un trabajo reflexivo, ustedes van a poner ahí. Bueno, yo considero que una buena propuesta para enfrentar los retos de la educación sería pues mayor infraestructura, mayor capacitación docente, etcétera, ¿no? Bien fundamentado. Una propuesta de ley que procure una solución a los problemas y retos. Y una fuente que les puede ayudar mucho en este escrito reflexivo, si se dan cuenta, en la parte de arriba dice que lo van a hacer en binas. Yo quisiera, maestros, que las dos personas que van a trabajar en este escrito, pues se intercambiaran puntos de vista, si llegaran a este escrito reflexivo entre las dos personas. Por eso es en binas. Vamos a estar nosotros aquí desarrollando lo que es el trabajo colaborativo. Les comentaba, una fuente muy importante que nos puede ayudar a hacer este escrito reflexivo es un video que les puse ahí está la liga, para que se puedan dar una idea de qué es lo que pueden proponer ustedes. Y ahí están los requisitos del escrito. Portada, la introducción va a ser una cuartilla, el desarrollo 2 y la conclusión una cuartilla y debe llevar referencias. Si solamente se fundamentaron en el video ese, pues hay que ponerlo de referencia. Si utilizaron más bibliografía o videos o internet, pues ponen las referencias también electrónicas, ¿no? Algo muy importante, quiero que además en este escrito reflexivo, en una última hoja, ponga su autoevaluación, por favor, la cual va a ser solamente con un solo número, con relación a sus participaciones críticas, su puntualidad, la calidad de los productos entregados, el desempeño en la exposición, asistencia y permanencia en las sesiones. Este escrito reflexivo se va a mandar para el 29 de agosto de 2020. Sí, les encargo mucho su autoevaluación. Y bueno, pues agradezco su atención y pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes. La verdad, muy participativo el grupo. Sus subproductos tienen muy buena calidad. Los subproductos, así como los videos, pues que son parte de los subproductos.
y la verdad sí, es un grupo muy trabajador y muy participativo. Les deseo que sigan adelante en este estudio de posgrado porque es la mejor manera de dar un mejor rendimiento y un mejor ejemplo también para nuestros alumnos. Enhorabuena y adelante.